Muy buenos días, estamos ya empezando Combinación Clave y tenemos ya a nuestro primer entrevistado. Vamos a seguir un poco con el tema de la editorial. Él es el abogado histórico de los derechos humanos, abogado también de la Vicaría de la Solidaridad, Héctor de Salazar. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días, Fernando. ¿Cómo estás viendo lo que está pasando, Héctor? Durante todo el proceso post-dictadura, la piedra en el zapato de nuestro proceso son los derechos humanos, que se manifiesta a través de algunos incidentes o hechos que ocurren de vez en cuando, pero que ponen de nuevo sobre la mesa y de manera muy urgente un tema que no hemos podido resolver como sociedad. Hoy día esto se expresa a través de lo que tú has dicho en tu editorial respecto a las opiniones de Mauricio Rojas. Pero detrás de eso no es sino una reacción frente a un problema que todavía está insatisfechamente resuelto en nuestro país y que nuevamente entonces aflora. Sí, esto, yo lo decía en la editorial, es automático. Cada vez que el país, por alguna razón noticiosa o de coyuntura, tiene que revisar lo que pasó atrás, se divide entre una amplia mayoría que condena y una minoría que defiende y que, genera todas estas situaciones que parecieran no poder ser resueltas porque no hay, entre muchos, una historia común. Cierto, todavía no logramos unificar la historia y todavía hay una grieta en nuestra sociedad. La pregunta que tenemos que hacernos a esta altura, ya ha pasado prácticamente 45 años de la dictadura, es ¿por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Y allí es donde creo yo que la controversia se diluye o se concentra un poco en la anécdota y no vamos al fondo del asunto. El fondo del asunto es la insatisfacción de nuestro proceso de transición a la democracia, precisamente porque el tema de la violación de los derechos humanos durante la dictadura no ha sido bien resuelto. Ahora, ¿qué cosas crees tú que se necesita para que justamente tengan una mejor resolución? ¿Qué cosas han pasado, incluso en otros países, por ejemplo, que han tenido muchos menos traumas que nosotros, y en algunos casos han tenido más traumas que nosotros en materia de víctimas y todo lo demás, y sin embargo han logrado resolver este punto? ¿Por qué nosotros no? Bueno, yo creo que porque hay un actor político relevante en la sociedad que está pasando piola, y respecto del cual no hemos hecho nada, ni hemos emprendido ninguna iniciativa para que ellos tengan que hacer también su proceso de reconversión a la democracia. Me refiero a las Fuerzas Armadas. Mientras todo nuestro debate actual se centra en Punta Peuco, las Fuerzas Armadas están felices, porque están fuera de la discusión. Allí todavía no ha entrado la transición. No sabemos qué pasa en el interior de las Fuerzas Armadas, no sabemos cómo forman a sus estudiantes, sus alumnos, sus aspirantes oficiales, cuáles son las materias, cómo ellos entregan su versión de lo que ocurrió durante la dictadura a los nuevos oficiales. Eso es un lugar estanco en donde la sociedad civil y la sociedad chilena no ha podido penetrar. Ahora, yo entrevisté hace muy poco, tanto acá en la radio como en Última Mirada, a el ministro de Defensa, Alberto Espina, quien asegura que las Fuerzas Armadas, y lo hace de dos formas, las Fuerzas Armadas están mucho más preocupados del futuro que del pasado, y segundo, que no queda nadie que haya sido, adulto en la época de la dictadura, actualmente en algún cargo en las Fuerzas Armadas y por lo tanto de alguna manera trata de homologar eso a que estamos hablando de otras distintas Fuerzas Armadas. ¿Qué tanto te parece justificada esa visión? Bueno, yo creo que todos los ministros de defensa que ha tenido el proceso de transición se han puesto la camiseta de las Fuerzas Armadas y han sido una suerte de obstáculo para precisamente meter el diente allí donde todavía no se mete, no se coloca, ahí no se mete nadie. La sociedad chilena, la clase política no entran. Incluyendo la presidenta Bachelet cuando fue ministra. Yo hablo todos. En eso no hay vuelta que darle. Si uno hace una revisión de ministros de defensa, todos asumen la camiseta de las Fuerzas Armadas y habrá múltiples argumentos para justificar esa actitud, pero podrán cambiar las personas.
pero aquí hay un problema de responsabilidad histórica institucional que no ha sido asumido a fondo con las Fuerzas Armadas. No sabemos cómo se educan, te decía yo, los futuros oficiales, cuál es la doctrina interna respecto al tema de lo que fue la dictadura y la violación de los derechos humanos. ¿Se asume como algo institucional o sencillamente se piensa que en algunos loquillos que hasta ahora están en Punta Peuco se salieron de la doctrina histórica de la Fuerza Armada? Misterio. Ahí no sabemos nada. Y ese actor en la clase política no le pasa la cuenta, no le exige explicaciones, no le ha planteado una nueva doctrina que tenga que plasmarse en toda la estructura del aparato militar chileno. Y entonces estas cosas de una autonomía se les ha dejado al margen y no se les pasa la cuenta. Yo creo que hay que pasársela. Ahora, si ellos quieren reconciliarse con la sociedad civil, tienen que vivir un proceso interno que va a ser doloroso, no me cabe la menor duda, pero mientras eso no ocurra, la grieta va a seguir ahí. Ahora estamos conversando con el abogado Héctor Salazar, abogado histórico de derechos humanos en la Vicaría de la Solidaridad. Héctor, ¿por qué tú crees que eso no ha cambiado, digamos? De alguna manera, las Fuerzas Armadas tenían la tendencia cada cierto tiempo a expresarse en temas políticos y cosa que no ha ocurrido en mucho tiempo. Bueno, hoy día no lo necesitan porque no están siendo interpeladas, entonces pasan desapercibidas y por eso te reitero, mientras centremos el problema que te estoy hablando en Punta Peuco, las Fuerzas Armadas están felices. Yo creo que esto tiene que ver un poco con nuestro proceso de transición y entender efectivamente lo que ocurrió en Chile. En Chile hubo una revolución, y esa revolución que fue el golpe militar y la dictadura militar se ha ido proyectando hasta el presente en el diseño de una nueva forma de organizarnos y establecer las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, entre los ciudadanos y su mundo laboral, incluso hasta culturalmente. Este país cambió mucho, pero por otro lado también está toda nuestra historia patria, en donde hay una corriente o una línea que se iba perfilando, en donde cada vez nuestra sociedad se iba transformando más en una sociedad de ciudadanos. Eso cambió con la revolución y hoy día somos una sociedad básicamente de consumidores. Estamos conversando con el abogado Héctor Salazar. Héctor, tú has planteado cosas que en algún momento dado pudieron haber parecido muy chocantes. Tú estuviste por dar beneficios a algunos reos de Punta Peuco en casos terminales. Sí, hablaste también ahora recientemente que no existía base jurídica para la acusación que se pretende hacer a la Corte Suprema por estas libertades condicionales que estamos viendo que han realizado. Cuéntanos cómo compatibilizas la visión que estábamos conversando con justamente el trato que tú crees que se merecen las personas que están en Punta Peuco. A ver, lo primero que hay que distinguir dos situaciones distintas. Una es el tema de dar un trato humanitario a situaciones que se caracterizan de ser humanitarias para gente que está privada de libertad, y eso es general, no solo para Punta Peuco, sino para todas las personas que están en los penales. Ahí la lógica es sencillamente humanitaria y no se entra a calificar ni la conducta anterior, ni quién fue el personaje que está en una situación humanitaria y que requiere de una respuesta humanitaria de nuestra sociedad. Eso se puede expresar con los condenados, ya sea que están en Punta Peuco por delito de lesa humanidad o cualquier delincuente común, en que hay que morigerar su situación de privación de libertad precisamente porque se encuentran o en fase terminal de una enfermedad o, en fin, están en una situación que puede calificarse de tal forma como humanitaria. Ese es un problema. El otro es el problema del tratamiento que vamos a dar en Chile a las personas privadas de libertad por delitos cuando están cumpliendo sus condenas. Y mi posición en ese sentido es que la tendencia del derecho penal moderno respecto al tratamiento de los criminales es su rehabilitación y su reinserción en la sociedad. Y en ese sentido, entonces, se justifican una serie de medidas alternativas
al cumplimiento de condenas que se están cumpliendo entre medio, con esa perspectiva. Y en ese sentido creo que no hay que hacer distinción respecto a delitos de lesa humanidad, personas que cometieron delitos de lesa humanidad o cualquier otro delincuente en esa perspectiva, en la perspectiva de la rehabilitación y la reinserción. Creo que sí se justifican esas diferencias en función de la gravedad del delito y eso se tiene que expresar durante el juicio. Sí. Un tratamiento diverso, y es así como los delitos de lesa humanidad tienen un tratamiento diverso. En Chile incluso se ha ido recogiendo esos criterios de tratamiento especial. Por ejemplo, en mi opinión, el que exista la imprescriptibilidad de estos delitos es extraordinariamente importante, y eso se ha incorporado en Chile por la vía jurisprudencial más que por modificaciones a la ley. La jurisdicción universal me parece que también es otro tratamiento especial respecto a estos delitos. Contemplar penas más severas también es un tratamiento especial, es un agravante, digamos, que sube las penas. Y por último, creo yo también que el tratamiento especial se expresa en la medida que no hay punto en la tierra donde pueda esconderse una persona que ha incurrido en esta clase de delitos y en donde cualquier Estado puede juzgarlo. Me parece que esos son tratamientos diferenciados que se justifican plenamente. Pero una vez ya procesada esa persona, creo yo que entra en la lógica de que los estados tienen que trabajar en su rehabilitación y reinserción. Eso no se hace en Chile. Gendarmería no está en condiciones de desarrollar política y no lo ha hecho de rehabilitación y reinserción de sus presos. Estamos conversando con el abogado Héctor Salazar. Héctor, tú fuiste integrante de las comisiones, ¿cuál? De la Valech, uno, ¿no? No, yo fui parte integrante y participé en la mesa de diálogo. La mesa de diálogo, posterior a la Valech. Exactamente. ¿Tú viste ahí algún tipo de posibilidad de que este tipo de encuentro, esta reunión directamente en el caso de la mesa de diálogo con representantes de las Fuerzas Armadas, pudiera desembocar en algo así como una mirada común donde sin necesariamente tener que renegar de las ideas políticas que cada cual tiene, se pudiera establecer una suerte de historia continua común? Yo creo que sí, son instancias que han permitido avanzar, no resolver el problema, pero sí avanzar. Hasta antes de que se llevara a efecto la mesa de diálogo, las Fuerzas Armadas no habían reconocido la existencia de detenidos desaparecidos en Chile. Uno de los avances de la mesa de diálogo fue precisamente obtener ese reconocimiento, es decir, que existían en Chile detenidos desaparecidos. Eso estamos hablando el año 2010 recién. Una vez hecho ese reconocimiento, indudablemente que el compromiso de cooperación para aclarar esos casos por parte de las Fuerzas Armadas se diluyó. Fue más bien una colaboración formal más que real y en algunos casos imprecisa o errónea. No hay que olvidar que la mesa de diálogo, que fue una iniciativa que partió de las Fuerzas Armadas, no del mundo civil de la época, tuvo como antecedente la prisión de Pinochet en Londres. Hasta antes de la caída en prisión de Pinochet en Londres, las Fuerzas Armadas habían jugado la estrategia de que el tema de los derechos humanos y sus violaciones en Chile se fuera desgastando por el tiempo y que iba a ir perdiendo fuerza. Pero una vez que ocurrió el hecho de Londres, saltó nuevamente sobre la mesa y la sociedad chilena de una manera brutal este tema pendiente. Y al igual que ahora salta de nuevo, en ese momento las Fuerzas Armadas hicieron un cambio estratégico, decidieron asumir algún grado de responsabilidad, no responsabilidad de reconocimiento del hecho, y buscar minimizar al máximo las consecuencias que tenía para ello ese reconocimiento. Pero de allí para adelante, más bien las Fuerzas Armadas creyeron que se agotaba su tránsito de dictadura a democracia y se les dejó tranquila. Estamos conversando con el abogado Héctor Salazar. Héctor, lo que ha ocurrido en términos prácticos en torno a la aplicación de justicia por esos casos
Bueno, está reducido en términos visibles a quienes están presos en Punta Peuco. Así es. Y, o sea, tú y varios otros abogados de derechos humanos tuvieron muchísimos más casos que aquellos que tienen hoy día responsables cumpliendo pena, digamos. Bueno, yo más o menos, modestamente, creo haber ayudado a que se llenara Punta Peuco. No, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿en qué momento tú sientes que, o se comprende que hay el suficiente grado de justicia como para que no se piense que se sigue actuando en un marco de impunidad? Mira, yo creo que grado de justicia hemos alcanzado, incluso mucho más que en otros países que han vivido procesos similares. Pero tenemos que pensar nosotros en que en nuestra transición a la democracia hay dos conceptos que han estado presentes en esto de los alcances de la justicia. Uno lo marcó claramente el presidente Aylwin cuando dijo justicia en la medida de lo posible, reconociendo que habían ciertas limitaciones objetivas para avanzar mucho en ese campo. Y el otro es el concepto que acuñó José Salaquet de justicia con clemencia. Dentro de esos parámetros hemos logrado dar avances importantes. Yo diría que en términos de aclarar la verdad ya directa, de los directamente responsables en estos crímenes de lesa humanidad, tenemos más del 90% de los hechos esclarecidos. Donde tenemos falencias son, uno, en reparación, porque hemos tenido un Estado que ha sido bastante mezquino en la reparación y se ha opuesto sistemáticamente en todos los juicios en que ha sido demandado. Y dos, tenemos pendiente el tema de las responsabilidades políticas e institucionales, en donde yo creo que todavía, salvo casos que se pueden contar con los dedos de las manos, de declaraciones de arrepentimiento y disculpa, está, yo diría que en un alto porcentaje pendiente. Sí, hay también otra variante que yo creo que es interesante y que tiene que ver con la germinación de partidos nuevos, movimientos nuevos que han pasado, incluyendo apariciones de jóvenes parlamentarios que dentro incluso de la derecha tradicional, que no tienen ningún ambaje en plantear que lo que hubo fue una dictadura y hubo violación de derechos humanos. Hay también una suerte de pedagogía general, interna, que no está solamente comprendida en los partidos que fueron víctimas o en los partidos que eran opositores al régimen militar. Sí, es cierto que han habido declaraciones en ese sentido, sobre todo las nuevas generaciones, pero para mí sigue siendo un misterio cómo esas nuevas generaciones siguen siendo parte del mismo sector político, las mismas alianzas políticas, las mismas juntos en la misma lucha por el poder político, y allí es donde me salta la duda hasta qué punto esas nuevas conciencias son más bien oportunistas que efectivas y reales. Mira, yo he entrevistado a varios de ellos y me parecen que la gran diferencia está en que siendo bien duro respecto de la posición de la dictadura, tienen una adscripción acérrima a un modelo económico para el país que no lo tiene ninguna otra institución justamente en la discusión. Son ellos los que de alguna manera aplauden el modelo económico que actualmente está con nosotros y que consideran, en términos de visión de presente y futura, debe mantenerse y por lo tanto apoyan ello. Pero yo, todas esas personas, cada vez que les pregunto, no dudan en condenar la dictadura. Sí, no la dudan en condenar, pero corren detrás de apoyar ese sistema económico que fue implementado y creado durante la dictadura. Es decir, ellos dicen, tuvo muy mal la violación de los derechos humanos, pero el sistema económico implantado a sangre y fuego por la dictadura, eso es intocable. Sí, puede ser, pero la diferencia está en que estas personas... Hay un desdoblamiento, Fernando. Exactamente, hay un desdoblamiento. Tú tienes razón, hay un desdoblamiento, pero es un desdoblamiento, si tú quieres, temporal, en términos de que coincide el terrorista de Estado con el vociferante del modelo económico que se quiere. Y mientras al terrorista de Estado se le condena,
al modelo se le respeta y se quiere que se siga instalando. Ahora, y logran disociarse esas dos cosas, tú tienes razón. Sí, mira, yo creía que esta coyuntura, esta anécdota del ministro de la Cultura, Sí. es bien ilustrativa de esta esquizofrenia que tiene la derecha, ¿no? El presidente de Renovación Nacional vuelve a plantear que para el Museo de la Memoria no contextualiza el momento en que ocurrieron los hechos, tratando a través del contexto explicar o justificar lo que ocurrió. Es decir, cuando tú los llevas a este terreno, empiezan a hacer agua. Y por eso yo tengo mis dudas. Ahora no dudo que genuinamente algunas nuevas generaciones o jóvenes de nuevas generaciones de derecha o de ideal de derecha se conmuevan también con el tema de la violación a los derechos humanos, pero les falta hacer la conexión de las dos dimensiones. Sí, pero, a ver, déjame, haciendo abogado del diablo, Héctor, Sí. eso sería como, eventualmente tú puedes llevarlo a un extremo, tú puedes decir, mira, la televisión a color llegó en la época de Pinochet, por lo tanto debieran condenarla. O sea, hay medidas que eventualmente son de un carril distinto, digamos. Sí, ahora, que estoy se de acuerdo contigo que se necesitó la dictadura y a la fuerza que tenía y a la brutalidad con que actuó para imponer algo que si hubiese tratado de votarlo probablemente no lo hubiese conseguido, eso es cierto, pero eso no significa necesariamente que el modelo económico de negocio de la dictadura que estaba imperante en varios países del mundo per se responde exclusivamente a una dictadura brutal. Sí, lo que pasa es que si no hubiese habido dictadura seguramente no se habría podido instalar. Y hoy en día estamos viendo algunas consecuencias negativas que son bastante graves y masivas. El tema de la previsión, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de la brecha, cada vez más grande entre ricos y pobres, son resultados de este sistema económico también. Si yo no discuto que tenga eficiencia, yo no soy economista y en ese sentido tiene su lógica también el sistema, pero en términos concretos de los resultados en cómo vivimos hoy día, como en nuestra sociedad, indudablemente que el esquema económico que se impuso a sangre y fuego hoy en día ha provocado o ha producido el Chile que tenemos. Héctor Salazar, abogado de Derechos Humanos, un gran saludo, que te vaya muy bien. Igualmente. Chao. Hasta luego.